Nadie muere sin que el mundo le envíe primero sus señales sagradas. ¿Qué dicen las hojas al desprenderse del árbol? ¿Qué secretos guarda el silencio de los pájaros al amanecer? ¿Por qué algunos árboles nos miran con sabiduría ancestral cuando pasamos junto a ellos? Cuando la naturaleza te habla de la muerte, señales espirituales que aparecen antes de partir. La naturaleza comunica verdades profundas sobre los ciclos de vida y muerte a través de señales sutiles. El lenguaje del viento, la caída de las hojas o el vuelo de los pájaros. Nuestros ancestros sabían descifrar estos mensajes que aparecen cuando el alma se prepara para transiciones importantes, ya sea el fin de una etapa, la transformación personal o el paso final. Este conocimiento ancestral revela cómo la tierra nos guía en los momentos de cambio. Al final compartiremos un ritual tradicional para aprender a reconocer e interpretar estas señales en nuestro propio camino, recordando que cada final contiene en sí mismo el germen de un nuevo comienzo. Empecemos. El lenguaje de lo invisible. Los antiguos druidas veían en los robles sagrados puentes entre mundos, portales donde al atardecer podían escucharse los suspiros de los que partieron. Esta sabiduría se repite en tradiciones ancestrales. Los nativos americanos leían mensajes espirituales en el vuelo de las águilas. Los japoneses encontraban en los cerezos en flor la poesía de lo efímero, y los vikingos confiaban sus muertos a las corrientes oceánicas, sabiendo que las aguas los guiarían al más allá. La tierra es maestra en el arte de la transformación. Montañas que se desgastan, ríos que cambian su rumbo, bosques que renacen de sus cenizas. Todo nos recuerda que la muerte no es un final, sino el comienzo de otra forma de existencia. La naturaleza, en su eterno ciclo, nos enseña que todo lo que parece perderse, en realidad, se está transformando. Las señales que preceden al cambio. Cuando el alma está a punto de liberarse, ya sea de un hábito, de un sufrimiento o de la vida misma, el mundo natural comienza a enviar mensajes. Estos son algunos de los más comunes, reconocidos por culturas ancestrales. El encuentro repetido con un animal. Cuando un animal se cruza en tu camino de manera insistente, no es un accidente, sino un mensaje cifrado del universo. Las culturas ancestrales entendían que cada criatura es un puente entre lo visible y lo invisible, portadora de sabiduría atemporal. Un pájaro que golpea tu ventana, una serpiente que aparece en tu jardín repetidamente, o incluso insectos que llegan en momentos precisos, todos hablan el lenguaje simbólico del alma. Estos encuentros suelen intensificarse cuando estamos en umbrales importantes de nuestra existencia, como si el mundo natural se alineara para enviarnos señales de orientación. Los antiguos veían en estos animales repetidos a los llamados espíritus aliados, entidades que temporalmente adoptan forma física para guiarnos. En las tradiciones andinas, por ejemplo, se cree que el cóndor aparece para recordarnos que debemos elevar nuestra perspectiva sobre una situación. Los mayas interpretaban la aparición constante de colibríes como una señal para recuperar la alegría y la ligereza en medio de las dificultades. Estos mensajes animales siempre llegan en el momento exacto, aunque a menudo no los comprendemos, sino hasta mucho después, cuando miramos atrás con ojos más sabios. Lo fascinante es que el mismo animal puede tener significados distintos para cada persona, pues el universo se comunica en el lenguaje íntimo de nuestra propia simbología interior. Un lobo puede significar peligro para alguien, mientras para otro representa la manada y la comunidad. Las arañas pueden hablar de creatividad para un artista,
mientras para otro son símbolo de paciencia. La clave está en observar no solo el animal, sino qué emociones, recuerdos o intuiciones despierta en nosotros cuando aparece, pues ahí yace el verdadero mensaje personalizado para nuestro camino. Finalmente, estos encuentros animales nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos en nuestro viaje. El mundo está vivo y consciente, lleno de guías que se manifiestan cuando más los necesitamos. La próxima vez que un animal llame tu atención de manera inusual, detente y pregúntate, ¿qué cualidades veo en esta criatura? ¿Qué está ocurriendo en mi vida en este momento? El simple acto de prestar atención a estas sincronicidades abre un diálogo sagrado con la inteligencia del universo, un lenguaje olvidado que todos llevamos inscrito en lo más profundo de nuestro ser. Los sueños con agua profunda. Los sueños con aguas profundas son portales hacia las capas más ocultas de nuestro ser. Cuando en el mundo onírico nos encontramos frente a vastos océanos, ríos caudalosos o lagos de aguas oscuras, estamos siendo testigos del lenguaje simbólico del alma en su expresión más pura. Estas aguas no representan simplemente un elemento físico, sino el fluir mismo de nuestra conciencia profunda, ese territorio donde las emociones, los miedos y las transformaciones toman forma antes de manifestarse en nuestra vida consciente. Las tradiciones ancestrales, desde el psicoanálisis junguiano hasta el chamanismo amazónico, coinciden en que estas aguas oníricas son espejos que reflejan procesos internos de muerte y renacimiento psíquico. El carácter de estas aguas en nuestros sueños revela la naturaleza de la transición que estamos experimentando. Un mar embravecido puede indicar que el cambio será turbulento, lleno de desafíos emocionales que requieren de nuestra atención consciente. Un lago tranquilo pero infinitamente profundo podría sugerir que estamos ante una transformación silenciosa pero radical, donde las respuestas yacen en sumergirnos valientemente en nuestra propia oscuridad interior. Las culturas antiguas veían en estos sueños acuáticos señales del inconsciente colectivo, esa sabiduría primordial que conecta a todos los seres humanos a través de símbolos universales. El agua, en su fluir constante, nos recuerda que todo en la existencia está en permanente cambio y que resistirse a esta corriente natural es fuente de sufrimiento. Es particularmente significativo cuando estas aguas oníricas presentan cualidades especiales. Aguas negras que purifican, como en las tradiciones afrodescendientes. Aguas que brillan con luz propia, como en muchas experiencias cercanas a la muerte. O aguas que contienen seres o mensajes en su profundidad. Los textos sagrados de múltiples tradiciones están llenos de referencias a estas aguas visionarias. El Amenti egipcio, los ríos del inframundo griego o las aguas primordiales de las cosmogonías mesoamericanas. Cuando soñamos recurrentemente con sumergirnos, nadar contracorriente o ser arrastrados por las aguas, nuestro psiquismo podría estar preparándonos para atravesar cambios profundos, donde viejas estructuras deben disolverse para dar paso a nuevas formas de existencia. Este poder transformador se activa cuando pasamos de interpretar a integrar, llevar un diario, meditar con las imágenes o recrear estas aguas en rituales. Las tradiciones chamánicas afirman que son reales en otros planos y que al atenderlas creamos puentes entre dimensiones de la conciencia. Cuando aprendemos a navegar estas aguas simbólicas en sueños, desarrollamos la capacidad de fluir con los cambios en la vida despierta, recordando que, como el agua, nuestra esencia nunca se destruye, solo se transforma. Las plantas que llegan a ti sin buscarlas
Hay una magia silenciosa en la forma en que ciertas plantas irrumpen en nuestra vida sin que las busquemos. No es casualidad cuando una flor idéntica aparece día tras día en lugares improbables, en una grieta del pavimento, en el borde de una ventana o incluso en sueños. Las tradiciones herbolarias de todo el mundo sostienen que poseen una inteligencia sutil que las guía hacia quienes necesitan su medicina, física o espiritual. En muchas culturas, cada planta tenía un espíritu guardián y un mensaje propio. El trébol como vínculo con lo invisible, la caléndula como símbolo de claridad, el diente de león como recordatorio de resiliencia y nuevos comienzos. Cuando una especie se presenta insistentemente, puede estar reflejando algo que tu alma ya sabe, pero tu mente aún no reconoce. El arte de dialogar con ellas comienza al detenerse a observar sus formas y ciclos, investigar sus propiedades y atender a lo que despiertan en ti. Algunas tradiciones recomiendan meditar junto a ellas o pedir en silencio que su espíritu revele su mensaje. Cuando honramos de esta manera a las plantas que aparecen misteriosamente en nuestro camino, entramos en una conversación sagrada con la inteligencia botánica del universo, permitiendo que la sabiduría de la tierra nos guíe en nuestro crecimiento personal. El silencio anormal de los pájaros. Existe un tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier canto. Ese momento sobrenatural cuando los pájaros, normalmente bulliciosos, callan de repente. Este fenómeno ha sido observado con reverencia en culturas ancestrales de todo el mundo, desde los bosques sagrados de Japón hasta las selvas del Amazonas. No es solo ausencia de sonido, sino una quietud activa, como si el velo entre mundos se adelgazara y todas las criaturas lo reconocieran. Los druidas lo veían como señal del paso de los dioses, en África Occidental como anuncio de espíritus ancestrales. Este silencio tiene una cualidad única. El aire parece densarse, el tiempo desacelerarse y se percibe una energía distinta. Para las tradiciones nativas americanas era un momento propicio para recibir visiones o mensajes directos del universo. No es casual que muchos relatos místicos incluyan esta pausa como preludio a revelaciones importantes. La ciencia moderna confirma que las aves callan antes de terremotos o tormentas, detectando cambios que nosotros no percibimos. Las enseñanzas esotéricas añaden que también reaccionan a variaciones en los campos energéticos sutiles, especialmente cuando un alma está cerca de una gran transición, un despertar, una muerte próxima o un cambio de conciencia. Reconocer y honrar este silencio sagrado es una práctica espiritual en sí misma. En vez de llenarlo con palabras o acciones, podemos sentarnos en él y abrirnos a lo que quiera revelarse. La próxima vez que los pájaros callen repentinamente a tu alrededor, detente, escucha con todo tu ser y recuerda, lo más sagrado a menudo se revela no en el canto, sino en la pausa. Los árboles que llaman la atención, hay árboles que no pasan desapercibidos. No son simplemente parte del paisaje, sino que irrumpen en nuestra conciencia con una presencia imposible de ignorar. Quizá sea ese roble anciano que parece inclinarse hacia ti cada vez que pasas, como si intentara susurrarte algo. O tal vez ese pino alcanzado por un rayo que, contra toda lógica, sigue en pie, mostrando sus cicatrices como un guerrero sabio. Estos encuentros no son casuales. Los árboles, esos seres que conectan el cielo con la tierra, tienen una forma de aparecer en nuestro camino justo cuando más necesitamos su enseñanza silenciosa. En muchas tradiciones ancestrales, los árboles son considerados los grandes maestros del mundo natural. Los celtas veían en el cerval un protector contra energías oscuras.
Los nórdicos veneraban al fresno Yggdrasil como eje del universo. En la India, el baniano es sagrado por su capacidad de crecer hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. Cuando un árbol en particular capta nuestra atención de manera persistente, puede estar señalando una lección que necesitamos aprender: resistencia, flexibilidad, la importancia de echar raíces o la sabiduría de soltar lo que ya no sirve, como hacen las hojas en otoño. Un árbol que se seca repentinamente, un tronco que muestra formas peculiares o incluso un árbol caído que obstruye nuestro camino pueden ser símbolos poderosos. Los chamanes siberianos interpretaban los árboles partidos por rayos como portales energéticos, mientras que en la tradición japonesa, un árbol que muere de pronto podría estar absorbiendo la energía negativa de un lugar o persona. Estos gigantes verdes, que pueden vivir cientos de años, tienen una perspectiva única sobre el tiempo y los ciclos de la existencia, y cuando eligen comunicarse con nosotros, a través de su forma, su posición o su estado, es un regalo que merece nuestra atención plena. Aprender el lenguaje de los árboles requiere tiempo y quietud. Puedes comenzar visitando regularmente ese árbol que te llama, tocando su corteza con respeto, sentándote a su sombra y observando cómo cambia con las estaciones. Muchas personas han recibido intuiciones o respuestas importantes en estos momentos de conexión arbórea. Como escribió el poeta Tagore, los árboles son el esfuerzo infinito de la tierra por hablar con el cielo que escucha. Cuando un árbol te elige como interlocutor, estás siendo invitado a una conversación sagrada que trasciende las palabras, un diálogo de savia y alma que puede guiarte en tus propios ciclos de crecimiento, muerte y renacimiento. La tierra sigue hablando. ¿Seguirás escuchando? Suscríbete y descubre junto a nosotros el lenguaje sagrado de la vida y la muerte. El mensaje de las hojas caídas. Hay una razón por la que el otoño nos conmueve tanto. No es solo la belleza de los colores, sino el recordatorio de que el dejar ir puede ser un acto de extraordinaria belleza. Las hojas no se aferran a las ramas cuando llega su momento, no luchan, no temen, simplemente se dejan llevar por el viento, confiando en que su caída alimentará nuevas raíces. En el monasterio de Shaolin, los monjes practican un ejercicio llamado la meditación de la hoja. Se sientan bajo un árbol en otoño y observan las hojas caer, una por una. El objetivo no es solo contemplar, sino llegar a sentir en carne propia que cada hoja que cae es una pequeña muerte, y que en esa muerte hay una enseñanza, la de soltar con gracia lo que ya no puede permanecer. La práctica ancestral, el diálogo sagrado con la tierra. Existe un lenguaje olvidado que nuestros ancestros conocían bien, el murmullo constante entre el corazón humano y el latido de la tierra. Hoy te revelaré una práctica poderosa, un puente entre mundos que los druidas guardaban celosamente y que los chamanes de distintas tradiciones han utilizado por siglos para interpretar los mensajes del mundo natural. No es simplemente un ritual, sino una ceremonia de transformación personal que activa una conversación sagrada con la inteligencia de la naturaleza. El ritual del corazón enterrado, una inmersión profunda. El primer paso es elegir tu lugar sagrado, pero aquí hay una verdad importante. La tierra no distingue entre bosques primigenios y pequeños jardines urbanos. Lo que importa es la intención que llevas. Si solo tienes acceso a una maceta con tierra, esa será tu catedral verde. Los antiguos enseñaban que cualquier porción de tierra sin cemento es un portal válido, pues la memoria de los bosques vive incluso en el más pequeño puñado de tierra fértil.
Tu ofrenda debe surgir de una reflexión profunda. No es un objeto cualquiera, sino un símbolo cargado de significado personal. Puede ser una hoja seca que represente un hábito que quieres dejar, un pequeño cristal que contenga una pena que necesitas liberar, o incluso una carta escrita en papel biodegradable con aquello que deseas transformar. Los druidas usaban semillas como metáfora de lo que debía morir para renacer en nueva forma. Al sentarte con la tierra, estás recreando un gesto arquetípico, el contacto directo entre tu energía y la de la tierra. La postura recta no es casualidad. Permite que la energía fluya desde la coronilla hasta las raíces que imaginas brotando de tu base espinal. Las 7 respiraciones corresponden a los 7 niveles de conciencia que reconocían las escuelas mistéricas. Con cada exhalación, visualiza cómo liberas no solo aire, sino emociones, pensamientos y ataduras que ya no te sirven. El momento de enterrar tu ofrenda es el núcleo sagrado del ritual. Cuando susurres, Madre Tierra, recibe lo que ha cumplido su tiempo. Estás participando en una fórmula ancestral que trasciende culturas. En Mongolia, los chamanes usan frases casi idénticas. No necesitas palabras complejas, porque en ese instante estás hablando el lenguaje primordial, el mismo que usan las raíces para comunicarse bajo tierra. La espera en silencio que sigue es donde ocurre la verdadera magia. 10 minutos es el tiempo mínimo que los antiguos consideraban necesario para que se estableciera el diálogo. Observa todo: el vuelo de los insectos, el movimiento de las nubes, los sonidos del ambiente. Una mariquita posándose en tu mano puede ser una respuesta, igual que un repentino cambio en la dirección del viento. Los mensajes rara vez llegan como esperamos. La tierra habla en metáforas vivientes. Este ritual crea un puente energético que permanece activo mucho después de que termines. Las respuestas pueden manifestarse en los días siguientes a través de sueños significativos, encuentros animales inusuales o intuiciones repentinas. Los guardianes de estas tradiciones insistían en que, una vez realizado el ritual, debes mantener especial atención durante los siguientes 3 días, pues es cuando suelen llegar las señales más claras. La potencia de esta práctica no reside en su complejidad, sino en su profunda simplicidad. Como decían los maestros chamanes, la tierra siempre está hablando. Solo necesitamos recordar cómo inclinarnos para escuchar. Cada vez que realizas este ritual, no solo recibes guía para tu camino personal, sino que participas en el eterno diálogo entre la humanidad y el mundo natural, restableciendo una conexión que nunca debió romperse. El último susurro. Hay un proverbio en el norte de Rusia que dice: la muerte es solo la tierra, recordándonos que siempre hemos pertenecido a ella. No temamos a sus señales, no ignoremos sus advertencias suaves, porque en cada hoja que cae, en cada animal que cruza nuestro camino, en cada sueño con aguas profundas, hay una guía, un recordatorio de que morir, en cualquier sentido, no es el fin, sino solo el regreso a una verdad más grande. La próxima vez que camines por un bosque o incluso por una calle arbolada, detente un momento. Escucha el murmullo de las hojas, el susurro del viento y esa quietud que también habla. Observa cómo la luz se filtra entre las ramas y cómo el lugar entero parece respirar contigo. La naturaleza siempre está hablando. La pregunta es, ¿estamos listos para oírla? Si este viaje a través de los misterios de la tierra y el alma resonó en ti, te invito a suscribirte al canal. Juntos podemos seguir explorando estos senderos sagrados, desentrañando los secretos que yacen en la intersección entre lo visible y lo invisible. Porque al final,
Todos somos solo hojas en el gran árbol de la existencia. Y cuando llegue nuestro momento de caer, que sea con la certeza de que somos parte de algo infinitamente más grande. Que así sea.